¿Te has preguntado cuántos poemas nacieron no del amor perfecto, no de la gloria, sino de un error? De una palabra que no debimos decir, de un adiós que no supimos detener, de una herida que pensamos que jamás cerraría. Hoy queremos hablar de eso, de los errores que dolieron tanto, que no supimos qué hacer con ellos y entonces escribimos, porque la poesía no siempre nace de la belleza, a veces nace de la caída. Hoy en Hablemos de Poesía no venimos a contar victorias, venimos a recorrer las cicatrices que nos enseñaron a mirar distinto, los errores que no pudimos arreglar, pero que sí supimos convertir en versos. Porque el arte, igual que la vida, no se mide por los aciertos, sino por la forma en que transformamos nuestros errores en algo que, de algún modo, nos sigue salvando. Así que te invitamos a acompañar en este episodio especial donde vamos a recordar que no somos nuestros fallos, somos los poemas que supimos escribir después de habernos roto. Mira, cuando pensamos en poesía solemos imaginar la belleza, eso que le llamamos amor perfecto, el instante detenido para siempre en un verso. Pero si somos honestos, los mejores poemas no nacen de lo perfecto. Los mejores poemas, los que nos atraviesan, los que recordamos cuando estamos devastados, nacen del error, de la herida, de la caída que nos dejó sin palabras y entonces tuvimos que inventarlas. Exacto, la poesía no es un acto de éxito, sino de vulnerabilidad. Es lo que sucede cuando nos rendimos ante la certeza de que no sabemos vivir del todo bien. ¿Quién escribe un poema cuando todo sale como planeaba? ¿Quién escribe versos cuando el amor no duele o cuando la vida no aprieta? Tal vez los poemas más poderosos son esos reflejos de nuestros errores más profundos, de nuestras despedidas mal hechas, de las palabras que llegamos tarde a decir o de los caminos equivocados que terminamos recorriendo. Sí, es como si el error abriera una grieta en nosotros y por esa grieta entrará la poesía. Hoy queremos recorrer esas grietas, esos errores que no olvidamos y descubrir cómo a veces, en vez de destruirnos, nos regalan nuestros versos más verdaderos. Así que antes de entrar en nuestro recorrido de poemas, queremos hacerte una pregunta. ¿Cuál fue el error que todavía recuerdas y que tal vez también se merece convertirse en un poema? Tal vez cuando terminemos este episodio te animes a escribirlo. La primera historia que le queremos traerles es sobre Emily Dickinson cuando no tocó la puerta. Ella fue una mujer de grandes gestos. No viajaba, no hablaba en público, no pedía permiso. Vivía encerrada en su habitación de Amherst mientras el mundo corría afuera. Su gran error, dicen algunos, fue no atreverse a vivir más afuera, a abrir las puertas que cerró con miedo, a entregarse al mundo cuando aún podía tocarlo. Pero fue en esa soledad, en ese error de no cruzar ninguna puerta, donde Emily encontró su forma más intensa de existir, la poesía. Un día, tras la muerte de un ser querido, se cree que su sobrino o viejo amor no correspondido, Emily escribió uno de los poemas más bellos y perturbadores sobre el tránsito entre la vida y la muerte. El poema que hoy conocemos es ¿Por qué no pude detenerme por la muerte? ¿Por qué no pude detenerme por la muerte? Él amablemente se detuvo por mí. El carruaje contenía apenas a nosotros dos y a la inmortalidad. Avanzamos despacio. Él no conocía la prisa y yo había dejado a un lado mi trabajo y mis placeres también por su gentileza. Quizás su error, ese miedo de salir, de exponerse, fue también su regalo, porque sin ese encierro,
este poema no existiría. No tendríamos esa imagen eterna de la muerte como un amable compañero de viaje. Su error de vida se convirtió en su inmortalidad literaria. Hoy Emily Dickinson es considerada una de las mayores poetas universales y este poema es leído en universidades, funerales, congresos de poesía y eventos filosóficos alrededor del mundo. La siguiente historia que me gustaría compartir es de Paul Verlaine cuando disparó el poema equivocado. Paul Verlaine era un hombre inestable. Amó con furia, bebió con rabia y se equivocó sin frenos. Su gran error fue amar desesperadamente a Arthur Rimbaud, un poeta joven y brillante que entró en su vida como un relámpago. Una relación prohibida, llena de pasión, celos y violencia. Una relación que terminó literalmente con un disparo. Verlaine, cegado por la desesperación, le disparó a Rimbaud en la muñeca. Fue arrestado, pasó 2 años en prisión, perdió su amor, su libertad, su honor. Pero fue en la soledad fría de su celda donde Verlaine escribió uno de los poemas hermosos y melancólicos de toda la poesía francesa. Su traducción es Llueve en mi corazón y fue publicado en 1874 en Romanzas sin palabras. Quisiera compartir un extracto traducido de este poema. Llueve en mi corazón como llueve en la ciudad. ¿Qué es tan languidez que penetra mi corazón? Oh dulce ruido de la lluvia en la tierra en los tejados, para que un corazón que se aburre, oh el canto de la lluvia, llora sin razón en este corazón que abate. ¿Qué? ¿Ninguna traición? Este duelo no tiene razón. Verlaine disparó en un momento de locura y sin embargo el dolor de ese error le dio palabras que todavía llueven en nosotros. Sin su error, sin su caída, no tendríamos uno de los poemas más tristes y bellos de todos los tiempos. Este poema es considerado uno de los himnos universales de la melancolía, enseñando en todas las escuelas de literatura francesa y traducido a más de 50 idiomas. A continuación compartimos el top 5 de poemas que nacieron de errores inesperados. En esta vida a veces los errores no nos destruyen, sino que nos vuelven poetas. Y hay poemas que nacieron de errores tan profundos que si no hubieran existido la caída, nunca habríamos conocido su belleza. Hoy queremos compartirte, como ya mencionamos, 5 poemas, 5 heridas que no pudieron curarse de otra forma que en palabras. En la posición número 5 tenemos a Hart Crane con The Broken Tower. En 1932, Crane siempre luchó contra sus adicciones, su sexualidad reprimida, su inseguridad brutal. Vivió sintiéndose un error viviente en el mundo. Y fue justo en sus últimos días, sabiendo que había fallado en casi todo lo que soñaba, que escribió The Broken Tower, o La Torre Rota traducida, un poema de despedida. Murió poco después, lanzándose de un barco en alta mar. Y voy a compartirle la traducción del fragmento que dice: el timbre es pesado y torcido, como un corazón cansado, y las campanas que una vez llevaron al alba, ahora replican un adiós sin nombre. La torre se inclina, rota y vacía. Y yo también he inclinado mi voz, cantando, cayendo, ardiendo en el viento. Él escribió para sentirse vivo, para agarrarse
a algo mientras todo lo demás, su familia, su país, su cuerpo, su amor propio, se desvanecía. En una época que castigaba su amor, su forma de ser, su sensibilidad, Hart intentó construir una torre con palabras, torres que pudieran sobrevivir a su caída. Pero, como pasa con los que aman demasiado fuerte y no encuentran su torre, también terminan quebrándose. Así es, The Broken Tower no es solo un poema de despedida, sino también de confesión. Grant sabía que en su vida había sido un intento desesperado de construir algo hermoso en medio del caos. Sabía que estaba cayendo y aún así, en lugar de gritar, eligió cantar. No hay rencores en estos versos, solamente una aceptación, ya que hay una tristeza inmensa, pero también una dignidad feroz. Piensa en esa imagen, una torre rota doblándose contra el viento y un hombre que, sabiendo que no puede salvarse, decide dejar su voz flotando en el aire, no para pedir ayuda ni ser salvado, sino para decir, aquí estuve, aquí amé, aquí fallé y aún así canté. Grant no sobrevivió a sus errores, pero sus versos sí. Y quizás eso sea lo único que al final nos salva, que incluso si caemos, nos rompemos o nos apagamos, lo que dejamos dicho en palabras o en el viento puede seguir resonando para alguien más. En la posición número 4 traemos nuevamente a Alfonsina Storni con su poema Voy a dormir. Ella en su última carta y poema, Alfonsina anunció su despedida al mundo. Se arrojó al mar en Mar de Plata. Pero antes de Voy a dormir, un poema que no es un grito desesperado, sino un canto sereno al adiós. Su error quizá fue no encontrar refugio en vida y su salvación fue despedirse con la dignidad de un verso. El fragmento de este poema dice así: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Alfonsina no fue una poeta de medios tonos. Fue una mujer que amó, luchó, escribió, y cuando escribir siendo mujer no era fácil, y mucho menos cuando se hacía desde la herida. Vivió sintiéndose extranjera incluso en su propio cuerpo, en su propia época, una mujer adelantada para un mundo que no sabía qué hacer con su fuerza ni con su tristeza. Su vida fue una sucesión de pequeñas derrotas, un amor clandestino, un hijo sin padre reconocido, una sociedad que la juzgaba, la empujaba, la silenciaba y luego la enfermedad. Ese golpe final, ese dolor en la carne que no dejaba tregua, que no admite poesía. Pero Alfonsina no quiso morir como víctima. Eligió despedirse escribiendo cada palabra como quien elige su propio epitafio. Voy a dormir no es un poema de miedo ni lamento. Es una plegaria tranquila como quien, cansada de una vida de tormenta, al fin pide un lugar de descanso. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina. ¿Qué nos quiere decir? Pues simplemente que nos habla de la muerte con temor. Le habla como a una madre amorosa, como si por fin alguien viniera a acunarla. Su error, si podemos llamarlo así, no fue rendirse. Su error fue vivir en un mundo demasiado áspero para su ternura. Y sin embargo, Alfonsina eligió su propio final, con la misma dignidad feroz con la que había vivido, convirtiendo el dolor en arte, la partida en poesía y el adiós en música. Esa noche, cuando caminó hacia el mar de Mar del Plata, no iba derrotada.
iba como en su poema a dormir, arropada no por el agua, sino por todas las constelaciones que alguna vez le negaron en vida. En la posición número 3 tenemos a Wisława Szybowska con su poema Nothing Twice. Wisława escribió Nothing Twice después de perder a un amor por miedo e inseguridad. Entendió que cada error, cada momento perdido era irrepetible. Años después, este poema se volvió en un himno universal sobre la irreversibilidad de la vida. Les quiero compartir la traducción de un pequeño fragmento del mismo. Nada ocurre dos veces y no ocurrirá jamás. Por eso nacimos sin práctica y moriremos sin rutina. Aunque seamos los peores alumnos del mundo, no repetiremos nunca un mismo examen de carne y hueso. Ningún día se repite. No hay dos besos iguales. Wisława no fue una poeta que escribiera para adornar el mundo. Ella escribía para desnudarlo, para mostrarnos sin anestesia lo inevitable, lo fugaz, lo irrepetible. Su poesía no era de grandes gritos, era un susurro que, sin embargo, te perforaba el alma. Este poema no nació del amor correspondido, sino de un amor perdido, un error pequeño casi tonto como tantos de lo que cometemos sin saber que están cambiando nuestra historia para siempre. Perdió a alguien, sí, pero no con una gran drama. Lo perdió a fuerza de inseguridades, de silencios no rotos y de momentos no vividos. Y es que a veces, Elena, el error no es romper algo. El error más doloroso es no hacer nada, no luchar, no correr detrás de lo que se quiere. Y un día, cuando te das cuenta, ya es tarde. Este poema, que es una carta, ella no solo escribió para sí misma, sino también para todos nosotros, para recordar lo que no vivimos, dijimos, intentamos, no vuelve. Ningún día se repite, ni un abrazo es igual al anterior, y ningún beso se guarda para después. Nada ocurre dos veces y no ocurrirá jamás. Por eso nacimos sin práctica y moriremos sin rutina. Estas no son solo unas observaciones poéticas, es un grito callado para que despertemos, para que entendamos que cada error que cometemos, cada instante perdido, no podrá ser ensayado de nuevo. La vida no permite repeticiones y esa puede ser nuestra mayor tristeza o nuestro mayor milagro. Wisława no escribió este poema para que nos sintiéramos culpables. Lo escribió para que apreciáramos el temblor único de cada segundo, para que entendiéramos que aunque falláramos, aunque perdiéramos algo hermoso, el simple hecho de haberlo vivido y sentido ya era en sí mismo un milagro irrepetible. En la posición número 2 tenemos a Gioconda Belli con su poema Y Dios me hizo mujer. Tras una juventud reprimida y una vida marcada por el silencio social, Gioconda cometió el error, socialmente hablando, de querer vivir plena como mujer y poeta. De esa rebeldía nació Y Dios me hizo mujer. Por ende, aquí está el fragmento de su poema. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y cavó dentro de mí, me hizo un taller de seres humanos. Belli no nació poeta, nació mujer, y en un mundo que le enseñaba a callar, ella cometió uno de los actos más valientes y más peligrosos en su tiempo. Decidió decirse a sí misma en voz alta. Su error, como ya lo mencionamos, habrían llamado muchos, fue no conformarse, no quedarse quieta y no aceptar que su cuerpo, su voz y su deseo debían esconderse. En un contexto donde ser mujer era obedecer,
Gioconda decidió ser rebelde, ser deseo, palabra, piel y nombre. Y de esa rebelión personal, de esa voluntad de no ser moldeada por las expectativas ajenas, nació uno de los poemas más hermosos, sensuales y libres que se hayan escrito en nuestra lengua. Y Dios me hizo mujer no es una súplica, no es una justificación, es un canto de celebración. Cada palabra, imagen de su poema, es un abrazo de su existencia, a su cuerpo, a su capacidad de crear vida y versos al mismo tiempo. Y Dios me hizo mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas, y cavó dentro de mí, me hizo un taller de seres humanos. Fíjate en eso, un taller de seres humanos, una cuna del mundo. Gioconda no pide permiso para existir, no se disculpa por su deseo, por su fuerza y su ternura. Nos recuerda que ser mujer y ser poeta es un acto creativo y sagrado. Su error, si queremos llamarlo error, fue no querer encajar en los moldes de su época. Y gracias a eso, hoy podemos leerla y sentir que la palabra mujer deja de ser una etiqueta y se convierte en una creación viva. A veces el error no es caer, el error verdadero sería no vivir fiel a quienes somos. Gioconda vivió su verdad, imperfecta, intensa, libre, y de ese riesgo nos regaló un poema que todavía respira en cada mujer que se elija a sí misma. Y en la posición número 1 tenemos a Dylan Thomas con su poema No entran dócilmente en esa buena noche. Escrito mientras su padre agonizaba, Dylan Thomas, devastado por su impotencia, su orgullo y dolor, escribió este poema que es un grito contra el abandono, una súplica que sabe que llegará tarde. Me gustaría compartir la traducción del fragmento de este poema y dice así: no entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debería arder y delirar al caer el día. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Aunque los sabios al final sepan que la oscuridad es justa, porque sus palabras no bifurcaron relámpagos, no entraron dócilmente en esa buena noche. Dylan Thomas no escribió este poema para el mundo, no fue pensado como un poema para la gloria ni para los libros, fue un grito dirigido a un solo hombre, su padre. Un padre que se estaba apagando lentamente como una voz que ya no podía decir adiós. Escribió desde la impotencia, desde ese dolor que todos hemos sentido alguna vez, cuando vemos a alguien que amamos y no podemos hacer nada para detener su partida. Dylan era orgulloso, orgulloso como un hijo que no sabía cómo llorar frente a su padre, así que escribió, que suplicó en forma de versos. No es un poema de aceptación, es una súplica, una última petición de rebelión, una súplica para que no se rindan fácilmente ante la muerte. Y sin embargo, en lo más hondo del poema, sabemos que Dylan también entendía que esa batalla ya estaba perdida. Ese es el corazón roto de este poema. Como ya hemos dicho, no se trata de vencer a la muerte, se trata de no dejar de pelear aunque ya sepamos el final. Cada línea es una herida abierta, cada palabra es una confesión de amor y de impotencia. Esas líneas que dicen, no entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Dylan no quería que su padre muriera como un árbol que cae en silencio. Quería que muriera como un relámpago, como una hoguera, con un ruido. Quería que al menos la muerte supiera que había tenido que pelear para llevárselo. Y en ese pedido, en esa rabia contenida,
nos vemos todos nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿quién no ha querido alguna vez detener el tiempo? ¿Quién no ha querido gritarle a la vida, no te lo lleves todavía? No así, no tan calladamente. Ese poema es sobre cómo amamos, cómo nos aferramos a quienes amamos, aun sabiendo que los perderemos. Interesante top que hemos tenido. Y bueno, yo siempre ando contando historias de mi vida aquí en este podcast, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a pedirte que nos cuentes algo. Y ya que estamos hablando del tema de cómo los errores nos inspiran a hacer poesía, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido, que la hayas visto como un error, pero que haya sido la fuente de inspiración para escribir esos versos, ¿no? Que has tenido. Ok, bueno, gracias por hacerme esta pregunta y yo creo que era el momento ideal para comentar un poquito más en mi experiencia. Como ya lo había mencionado, si no me equivoco, en el primer episodio, de que desde muy joven a mí siempre me había gustado escribir poemas, porque gracias a ello me he sentido salvada de alguna forma. Ha sido como mi refugio y escapatoria. Claro, obviamente desde la adolescencia, cuando uno está en una relación y pasan muchas cosas y que uno considera de que, bueno, lo que tú tenías al inicio, la perspectiva hacia esa persona, no fue lo correcto al final, lo que queda ha sido como esos destrozos de las mismas secuelas. Ok. Entonces, producto de ello me ha ayudado como a inspirar, porque una de las cosas que, aparte de escribir poemas, a mí me ha gustado mucho escribir canciones. Wow, no sabía esa parte de ti. Exacto, pero ya de manera interna. Pero es como una mezcla de ambas, porque al final tú estás es compartiendo sentimientos. Entonces, en vez de escribir cosas de amor, lo clásico que nosotros usamos para expresar, utilicé como el mismo dolor o precisamente el mismo error que había tenido al creer de que era una relación sana para mí. Ok. Eso lo que provocó es que escribiera más poemas para mí más que nada y no lo pensaba compartir. Pero decidí hacerlo porque como ya tenía una acumulación de poemas, eh, ahí me empujaron para decir de que bueno, si a ti te gusta escribir y ya tienes esto, ¿por qué no sacas un libro? Y ya prontamente, si Dios lo permite, pues estaré, después de tantos años, voy a estar publicando un poemario, ya dando un aviso. Ah, súper, súper. Tenemos una exclusiva aquí en el podcast. Sí, exacto, pero ya volviendo al punto, pues eso fue lo que a mí me ayudó. Me ayudó de que después de la tormenta, como dicen, siempre va a salir el sol. Y para mí el sol ha sido como esa terapia de que nada está perdido, que eso no va a ser la muerte como tal, sino que como dicen estos poetas, nos han ayudado a inspirar y salir de ese hueco. Gracias por compartirnos, Elena. Estamos muy agradecidos por esa experiencia. Sé que hay muchos en la audiencia que tal vez tengan una situación parecida y puedes motivarlos a que ellos también se atrevan, den ese paso de poder compartir. He conocido muchas personas que escriben una que otra cosa, pero tal vez piensan que no tengan el talento suficiente, que de repente necesitan más técnica, más conocimiento, o le da pena compartir eso muy profundo de sus sentimientos. Entonces, es importante, y de hecho este espacio es para eso, para poder motivar a esas personas de que puedan compartir, sacar su voz. Y no tienen que ser perfectos como hemos dicho en episodios anteriores. Simplemente tiene que salir de ustedes. Entonces, siempre extendemos esa invitación a todos. Y bueno, ya para finalizar con este episodio, venimos con el segmento más esperado que es un verso, una voz.
Y a ver, Selena, ¿de qué consta este segmento? Como ya lo hemos explicado en los episodios anteriores, un verso, una voz, es un espacio donde sentimos que las historias merecen ser contadas. Cada verso tiene una voz detrás que alguna vez tembló o que alguna vez soñó. Hoy en esta sección que abrimos con mucho cariño queremos compartir el poema de un joven desde Barcelona, alguien que encontró en la poesía no solo una forma de expresarse sino de salvarse, de sostenerse en cada etapa difícil de su vida. Lo más hermoso es que sin saberlo sus palabras empezaron a resonar más allá de él. Hoy, gracias a esos versos que nacieron casi en silencio, otros jóvenes también se están animando a escribir, a encontrar su refugio en la poesía. Queremos invitarte a escuchar su voz, su historia y su latido. Y su nombre es Robert Quinn. Buenas noches a todo el equipo de Naufragio Poéticos y a todos los lectores que estáis aquí escuchando. Para mí es un verdadero placer estar por aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Roberto Cámara y algunos me conoceréis de Instagram como Robert Quinn. Tengo 30 años y resido en Barcelona, España. Yo nací un 12 de febrero del año 1995. Me pasé casi toda mi infancia rodeado de mi familia y de mis amigos. Cuando nosotros ya estábamos asentados en el pueblo de aquí de Caldas, yo empecé a tener una computadora donde aparte de tener las amistades que hacía en persona, también hacía amistades por internet. Entonces fue cuando conocí a una amiga y para el día de su cumpleaños quería tener un detalle bonito con ella y se me dio por escribirle un poema, que para mí en ese entonces los poemas eran lo máximo. Eran cosas que yo veía como súper preciosas, en plan, ya me gustaría poder escribir algo así tan bonito. Se me dio por tener ese detalle. Empecé a usar un par de rimas y le había encantado. Le había encantado el poema. Me acuerdo que ese poema se llamaba Estrella y claro, yo como hablar en persona no era mi fuerte, me di cuenta que todas las cosas que yo pasaba en mi vida siempre me las guardaba dentro. Entonces se me dio muy bien expresar todas esas cosas que yo llevaba adentro, canalizarlas a través de la escritura. Fue como una terapia para mí, de todos los años que yo había pasado. Por lo que a partir de ese entonces, de ese poema que le dediqué para su cumpleaños, yo empecé a escribir otras cosas para mí, para poder desahogarme, para poder expresar las cosas que yo sentía. Y ahí fue cuando yo empecé a escribir. Empecé a escribir en papelitos como si fueran bloc de notas, en mi diario del colegio, cosas así. Y nada, y así fue como empecé en la poesía. Con los años fueron apareciendo páginas en internet donde cada uno podía empezar a publicar sus escritos y tal. Y bueno, estuve publicando en un par de páginas hasta que años más tarde me creé un blog. Para entonces todavía cometía bastante erratas de ortografía. Así es como uno va aprendiendo pero lo más importante es que me ayudaba, como he dicho antes, a canalizar mis sentimientos. Por eso animo a que todos los lectores o autores que estéis empezando, tenéis esa espinita dentro, clavada, ese sentimiento, querer expresar las cosas que sentís, no lo dudéis, tirad para adelante, que ya veréis que iréis mejorando con el tiempo. A mí personalmente, escribir siempre me ha servido de terapia. Todo eso que he ido sintiendo lo he intentado transmitir, canalizar y plasmar en el papel, y gracias a muchos de esos escritos bastantes personas me han ido abriendo y diciendo mil gracias por escribir esto porque me ha ayudado a salir adelante en una situación complicada en la que estaba. Y créanme que esas palabras tan bonitas, os van a llegar al corazón y os van a hacer sentir súper bien y vais a querer seguir ayudando a las personas. Por lo que personalmente opino de que escribir es un arte que no debería perderse, y más con las poesías que son sentimientos preciosos. Y no dudéis es que me va a dar vergüenza, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Si a vosotros os hace bien, tirad para adelante. Que no os arrepentiréis, todos hemos pasado por ese círculo y yo os animo a seguir para adelante. Yo ya os ayudaré en lo que necesitéis. He ayudado a otras personas y no dudaré en ayudar a más gente. El poema que veo que más os ha gustado es el que se titula Eres. Este poema está dedicado a una persona
de lo más especial para mí, porque siempre ha estado a mi lado, siempre me ha ayudado muchísimo, ha sido muy comprensiva conmigo, me ha tenido mucha paciencia, la quiero muchísimo y he querido rendirle este homenaje para ella porque la verdad pienso que se lo merece y dedicarle estas palabras tan bonitas. Eres solsticio de verano, un sueño embotellado por embarcar, el ángel que me cubre bajo sus alas, la enredadera que me trepa por detrás. Puedo ver cómo me miras y asemejas, con lucero de luna que te acompaña al andar. Me desahogo en tu hombro, en tu pecho y en tu boca, la única que me hace suspirar. Eres la llama que enciende mi hoguera, la paz detrás de un día infernal, la única que vive dentro mío, el amuleto que no quiero soltar. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, espero que lo habéis pasado súper bien. Si queréis saber las últimas novedades que estaré subiendo en las redes sociales, podréis encontrarme dentro de Instagram, Sears o Wattpad como Robert Quinn Oficial. Un besito enorme para todos, os quiero mucho. Infinitas gracias también al equipo de Naufragio Poéticos por darme la oportunidad de estar aquí, de contar mi historia y de ayudar en todo lo posible a los nuevos autores y lectores que están aquí al otro lado escuchando. Muchísimas gracias por todo, sois los mejores. Un fuerte abrazo para nuestro querido amigo hasta Barcelona, Robert Quinn, el cual tiene un nombre interesante, suena como un famoso, no sé, Ya ese es un nombre famoso. un artista famoso, mira, ya. Ah, y queremos aprovechar para agradecerle porque desde el día 1 que le comentamos sobre este proyecto ha estado muy animado, apoyándonos y dejando siempre su comentario a través de las redes sociales. Así que nuevamente muchísimas gracias, Robert. Y así queremos inspirar a otras personas de que logren también expresar y compartir sus versos. Puedes enviarnos tu poema por mensaje directo a nuestras cuentas Naufragio Poéticos o Besos Lunáticos. Y si quieres compartirlo públicamente, puedes usar el hashtag Hablemos de Poesía. Los esperamos en el próximo episodio Hablemos de Poesía. Y recuerden, las palabras también salvan.